Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 28, verso 15. Los que tienen su Biblia y se pueden poner de pie y por última vez, y de ahí se sientan. Los que no pueden estar ahí nada más sentados. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Vamos a leer nuevamente otra vez, solamente este verso. Dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Tomen asiento. Amado Jesús, te doy gracias en esta noche, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia aquí en esta noche, y tu palabra, Señor, nos pueda hablar en esta noche, Señor, tu voz, tu presencia ministrando a nuestras vidas, Señor, en nuestras necesidades. Y cada persona que ha venido en esta noche, tú puedas darle la respuesta que está necesitando en cada situación que está viviendo, que está pasando, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu fidelidad, por tu amor incomparable, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Bueno, damos la bienvenida a nuestra hermana María, está en medio nuestro, amén. Después creo que de un mes, más o menos un mes, ¿no? Bueno, está con nosotros y estamos contentos. Y también está atrás nuestro hermano, nos está saludando. Bienvenido en esta noche. Creo que nuestro hermano viene ¿de dónde viene Rubén? ¿Desde los jardines? El 22 de febrero. Ah, del Puente Veneno. Amén, Dios les bendiga. Creo que estuve en una campaña cuando lo tuvimos a Jonathan. ¿No es, no? Ah, ya parece. Bueno, Dios les bendiga. Bienvenida. Listo. Bueno, aquí en las Escrituras yo quiero hablar acerca de la vida de una familia que tiene que ver con Isaac. Amén, con Isaac. Pero yo quiero decirle que muchas veces aquí vamos a encontrar en las Escrituras muchas cosas que nos van a servir como ejemplo para nuestra vida espiritual. Aquí lo que yo veo, por ejemplo, dice que las Escrituras, que Isaac, su esposa, se llamaba Rebeca. Amén. Pero ¿qué estaba sucediendo? Hubo algo en la vida de este matrimonio. Dice que Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pan-Aram, hermana de Labán. Y a los 40 años se casó Isaac. Bueno, en ese tiempo las personas vivían más. Así que por eso que vivían, por ejemplo, 175 años. Abraham vivió 175 años. Y entonces
había siempre esa posibilidad, ¿no? Ahora la gente vive menos, 80 años, algunos días hasta difícil que lleguen casi a los 90. Bueno, una mujer de 60 años en aquel tiempo era una mujer todavía joven. Pero hubo algo, dice que Isaac, su esposa, era estéril, no podía tener hijos. Pero dice que oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, en el verso 21 del capítulo 25, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Pero sucedió algo, dice que en su vientre luchaba dentro de ella. Dice que ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, estaba preocupada que dos personas, sus dos hijos adentro, estuvieran peleándose. Ya no salían todavía, no nacían, pero estaban peleando, estaban luchando. Y ya preocupada consultó a Dios y Dios le respondió. ¿Cuántos saben que Dios responde? ¿Cuántos sabemos que cuando tú en verdad de todo corazón le buscas a Dios, Él te responde? Y Dios le dice, mira, hay dos naciones en tu seno, y dos pueblos serán divididos de tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y dice que cuando se cumplieron los días del alumbramiento, dice que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era velludo, tenía bastante pelo, ¿no? Y en ese momento dice que, y era todo velludo como una pelliza. Una pelliza dice que es una especie como si fuera un cuero. Por ejemplo, un cuero de un cabrito, un cuero de un conejo, es como si fuera esa. Todo bien tupidito, bien tupidito. Dice que así era rubio y era velludo. Y pusieron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, es decir, en la parte posterior de en su talón, en otras palabras, salió cogido, dice, de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, dice, de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Cuántos años tenía Isaac? 60 años. ¿Qué significa Jacob? Significa el que suplanta, significa el engañador. Entonces, esa era la situación para poder entender lo que yo quiero compartir en esta noche. Pero hubo algo en estos dos personajes y que lo vamos a aplicar en nuestra vida. Dice que crecieron los niños y Esaú era muy diestro en la casa, era una persona de campo que le gustaba el aire libre, salir, cazar. Pero dice que Jacob era diferente, dice, un niño quieto, tranquilo, como lo podíamos llamar. Paraba en su tienda, porque dice que habitaba en tiendas, y paraba más con su mamá. Y dice que su mamá le quería más a Jacob. Y la Biblia lo registra, y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. O sea, como era un cazador, mataba a un animal, lo preparaba y lo daba a su padre. Y por lo tanto, su padre amaba mucho a Esaú. Y Rebeca amaba a Jacob. Así que tenían sus hijos, cada uno su hijo favorito. Pero dice que sucedió algo. Miren cómo ahí, cuando Dios da una palabra, en el verso 23, dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Yo quiero decirles un poquito para que podamos entender esta palabra que Dios le da a esta mujer. Era casi humanamente imposible que eso se cumpla. ¿Por qué? Porque en los judíos, en la cultura judía, siempre el mayor, el primogénito, recibía la bendición. ¿Me están entendiendo? Recibían la bendición y entonces Dios le dice que el mayor va a servir al menor. Entonces, para que eso suceda, algo tenía que suceder, ¿está bien? Pero ya en la mente de Isaac sabía que su hijo mayor tenía que heredar la bendición. Para empezar, dice que en ese momento
dice que estaba cocinando Jacob, le gustaba la cocina. Entonces muchos dicen, solamente la mujer debe cocinar. Pero eso no existía ahí en la mentalidad de Dios, no existe eso, que el machismo y todo eso. Dice, y guisó Jacob un potaje. ¿Quién cocinó? Jacob, le gustaba la cocina. Para nuestro hermano Misael, ¿no? Le gusta la cocina. Y volviendo Esaú del campo, dice que estaba cansado, estaba bien cansado, y dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y miren lo que sucede, algo ahí que yo quiero notar con ustedes. Y Jacob le dice, véndeme en este día, hoy día véndeme tu primogenitura. ¿Eso qué edad tenían? Ellos estaban ya adolescentes, pero había intereses diferentes en ellos. Jacob, él tenía un hambre, un deseo por la bendición. ¿Me están entendiendo? Él amaba la bendición. Él había escuchado de sus padres acerca del pueblo de Abraham, que Dios se le apareció a Abraham, y todo eso ellos sabían de pequeño, y él anhelaba la bendición. Pero miren lo que su hermano le dice, véndeme la primogenitura. Entonces Saúl dijo, he aquí, yo me voy a morir. Miren, no comía, no había tenido suerte en la casa, había venido con las manos vacías, estaba de hambre, y él dice, yo me voy a morir, ¿y para qué me va a servir entonces la primogenitura? Hace la pregunta, ¿para qué me va a servir? Lo menosprecia la primogenitura. Y Jacob le dice, Jacob desde ya joven era una persona comerciante, le gustaba hacer transacciones, y le dice, mira, entonces júrame en este día, júrame que me lo vas a vender. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Eso es lo que nosotros, hermanos, muchas veces en el ámbito cristiano decimos, no vendas tu primogenitura. Cuando nosotros hablamos de esa manera, estamos hablando de no vender tu bendición, de no cambiar tu bendición. Por ejemplo, puede que hoy día puedan suceder en día domingo que no podamos venir a la iglesia, suceden muchas cosas. Nos visita un familiar, problemas de un momento a otro que nos quieren impedir de venir a la casa de Dios. Y muchas veces nosotros vendemos nuestras bendiciones, ¿no? Cambiamos nuestra bendición por algo que no tiene el mismo valor que Dios nos da, que es mucho más. Y ahí está ese término. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice la Biblia bien clarito, ahí dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces miren lo que estaba sucediendo. Son dos personas que nacieron el mismo día. Una persona que iba a salir del vientre y otra persona que lo estaba acogiendo. Quería salir primero, había una lucha. Es decir, hermano, Jacob desde el vientre quería siempre ser el primero. Porque si él, el primogénito, heredaba las bendiciones espirituales. Y desde el vientre. Entonces yo quiero decirle, hermanos, que cuando Dios habla, el mayor servirá al menor. Siempre, hermanos, Dios habla, declara y cumple sus propósitos. Amén. Y lo que Él declara, lo que Él dice, se cumple. No importa el tiempo, los años que puedan pasar, pero cuando es la palabra de Dios, se cumple. Y después dice en la Biblia, hubo hambre en la tierra, como hubo en los primeros tiempos de Abraham. Y se fue Isaac, dice, al rey de los filisteos. Miren, hay una enseñanza para nosotros. Cuando hubo hambre, cuando hubo necesidad, porque recuerden que Isaac era una persona que tenía su ganado, no había agua. ¿Qué come el ganado? Pasto. Si no hay agua, si hay sequía, si hay hambre en la tierra, no hay agua. Entonces, hermanos, él lo primero que hizo, y Abraham dice,
así como hizo, hermanos, en el tiempo de Abraham hubo hambre, dice que Isaac, tanto era la necesidad, que hizo algo. Él dijo, voy a irme a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque en aquel tiempo Egipto era un lugar donde estaba el río Nilo, y el río Nilo nunca se seca. El río Nilo siempre había agua y por lo tanto siempre estaban cultivando, había grano, había comida. Y siempre cuando en nuestra vida, hermanos, nosotros estamos pasando momentos muy difíciles, ¿qué es lo que hacemos? En el caso de Isaac, acá no hay nada, acá no hay trabajo, acá no hay nada, me voy a otro lugar que he escuchado que está bien. Pero mire lo que sucede ahí. Dice que en ese momento que él estaba pensando de esa manera, dice que se le apareció Jehová. Si nosotros estudiamos en la Biblia, en un diccionario, aparecer significa, hermano, ser visible, ¿está bien? Dios habla por sueños, Dios habla audiblemente, Dios habla en nuestro corazón, pero en el antiguo, hermanos, testamento, con los patriarcas, Dios tomaba apariencia humana a través de ángeles, a través de personas. Y se le aparece Jehová y él sabía que era Dios y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te voy a decir. En otras palabras, hermanos, nosotros cuando queremos hacer algo es bueno orar. Y Dios, hermano, nos va a decir lo que nosotros tenemos que hacer. Y Dios le dice, no desciendas a Egipto. Y le dice, habita como forastero en esta tierra y yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Qué había dicho Jehová a Abraham? Le había dicho que yo te voy a bendecir. Y por amor a Abraham, Dios estaba dispuesto a cumplir el juramento que le había hecho a su padre, al padre de Isaac. ¿Me están entendiendo? Porque Dios siempre cumple su promesa. Y le dice, yo te voy a multiplicar como las estrellas del cielo y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, y sucede ahí una cosa. Su mujer dice que era de hermoso aspecto, tendría unos 60 años, y le preguntan, ¿quién es ella? Le preguntan acerca de, es mi hermana, porque él tuvo temor, dijo, tal vez me matarán por causa de Rebeca, porque ella era de hermoso aspecto. Y así sucede, y un día el rey de los filisteos, porque él estaba viviendo ahí, estaba viviendo en Gerar, porque Dios le había dicho que habite ahí, pero recuerden que Dios le había dicho que le iba a bendecir ahí, que iba a estar con él. Dice que estando mirando por la ventana el rey, ve que Abraham lo está acariciando a su esposa, a la que él había dicho que es su hermana. Y le llama a Abimelech a Isaac y le dice, he aquí, ella es tu mujer. ¿Por qué pues has mentido? ¿Por qué me has dicho que es tu hermana? ¿Por qué dije quizás moriré? Y él le dice, porque yo tuve miedo, porque pensé que me van a matar por causa de ella. Y Abimelech le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros la maldición, el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo que el que toque a este hombre o a esta mujer iba a morir. Y miren lo que sucede en el verso 12. Estoy narrándolo. Dice que sembró Isaac en aquella tierra. ¿Isaac se dedicaba al cultivo? No. Igual era una persona que andaba de lugar en lugar. Dice que en ese momento la Biblia registra que sembró Isaac en aquella tierra. Y miren lo que dice, y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. Dios le había dicho, no te muevas, no te vayas a Egipto, habita ahí como forastero y yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. ¿Se cumple o no se cumple la palabra, hermano? Dice que cosechó aquel año 100 por uno. ¿Qué quiere decir 100 por uno? Que lo multiplicó, hermanos, 100 veces la cosecha al 100 por uno. Eso, hermanos, nos habla que cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, la bendición está sobre nosotros, está sobre nuestro trabajo, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú haces, hermano,
a donde tú estés, Dios lo va a bendecir. Y dice que él se enriqueció y fue prosperado y se hizo poderoso. Y tuvo, dice, ovejas, vacas, labranza. Y dice que la gente que vivía ahí le tuvo envidia. ¿Qué va a suceder cuando, hermanos, Dios te empiece a bendecir? La gente te va a envidiar. Y lo comenzaron a envidiar. Dice que todos los pozos que Abraham, su padre, había abierto en sus días, los filisteos por envidia lo tapaban y lo llenaban con tierra. Y el rey le dice: ¿sabes qué, Isaac? Apártate de nosotros, porque te estás haciendo muy poderoso. Te has hecho más que nosotros poderoso. Isaac, en otras palabras, lo botan, lo echan de ahí. Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. ¿Y sabe lo que hace Isaac, hermanos? Como se va con sus animales, recuerden que Dios lo multiplica, tiene vacas, tiene ovejas, y lo primero que el problema era el agua. ¿Cómo iba, hermanos, a dar de beber a todo ese ganado? En otras palabras, el rey no fue bueno. Le dijo: ¿sabes qué? Te vas de acá. Y lo echa. Sus ovejas, sus vacas, sabían, hermano, que si no encontraba agua a este hombre, todo ese ganado que Dios lo había bendecido iba a morir. Era como para que todo lo que había ganado se eche a perder. ¿Me están entendiendo? Miren lo que hace la envidia. Y dice que en ese momento volvió Isaac a abrir los pozos de agua que había abierto sus padres. Los destapa todo. Y dice que le llama por los mismos nombres que su padre lo había llamado. Pero dice que cuando comenzaron a cavar en el valle, hallaron ahí un pozo de aguas vivas. ¿Qué significa un pozo de agua viva? Significa, hermanos, que justo era una vena de agua, una corriente de agua. En el subsuelo muchas veces hay ríos que pasan. Y él, hermanos, con la ciencia que ahora tenemos, es más fácil cavar un pozo. Pero, hermanos, escúcheme, cada pozo o cada hoyo que él cavaba para encontrar, hermanos, agua, hermanos, Dios lo bendecía a este hombre. Hoyo que hacía, encontraba agua. Dice que los pastores de Gerar empezaron a pelear con los pastores de Isaac, diciendo: esa agua es nuestra. Y, hermanos, ¿y Isaac qué hizo? Ya lo dejaba. Abren otro pozo y nuevamente los filisteos comienzan a quitarle ese pozo diciendo que era de ellos. Y se apartó de ahí Isaac y abrió otro pozo. Y ahí en ese momento, hermanos, era un lugar tan espacioso que ya no lo riñeron sobre él, porque se apartó lejos. Y él llamó ese pozo un nombre que significa lugares amplios, espaciosos, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y vamos a fructificar en la tierra. Hermanos, la bendición de Dios estaba sobre este hombre. Y cada excavación que hacía para poder abrir un pozo, hermanos, siempre encontraba agua. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Que cuando nosotros estamos caminando, hermanos, en obediencia a la palabra, a Dios, en el temor de Dios, todo lo que tú hagas, todo lo que nosotros hagamos, en donde nos encontremos, en donde tú estés, vamos a experimentar la bendición de Dios, hermano. Se van a abrir los cielos. El terreno que era duro, hermanos, se va a multiplicar, va a producir. Donde otros no pueden, hermanos, prosperar, tú lo vas a hacer, porque estás con la bendición de Dios. Y es por eso que este ejemplo, esta que estamos viendo aquí en la Biblia, que yo estoy narrando, podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios cuando le dice: habita como forastero, porque yo voy a estar contigo y yo te voy a bendecir. Cada uno de nosotros, hermanos, somos un testimonio viviente de lo que Dios es. Dios nos bendice, nos guarda, y la gente, hermanos, puede entender que realmente Dios está con nosotros. Y dice que subió ahí a Berseba y él estaba un poco temeroso porque cada pozo que abría le decían que era de Dios y él tenía que irse. Dice que en ese momento de temor que él estaba, se le aparece Jehová aquella noche, oscuro, y le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Le dice: no temas, porque yo estoy contigo y te voy a bendecir. Le vuelve a recalcar:
nuevamente la promesa que le había hecho. No temas. Y así, hermanos, le dice: yo te voy a bendecir y voy a multiplicar tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Por quién lo iba a hacer? Por amor a Abraham, su siervo. Dios también, hermanos, nos hace recordar a nosotros en esta noche: no temas, te dice, porque ciertamente yo estoy contigo y yo te voy a bendecir. Y hay uno mayor que Abraham. Dice: ¿por amor a quién? Dios nos dice: por amor a mi hijo, que murió en la sangre, que murió en la cruz del Calvario y vertió su sangre. Si tú lo has aceptado a Jesús, si tú caminas en obediencia a Dios y le amas a Jesús, Él te dice en esta noche: yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar, por amor de mi hijo, por amor de Jesucristo. ¿Cuántos creen esta palabra, hermano? Nosotros tenemos motivos para no temer, hermanos. Dios está con cada uno de nosotros. Dice que ahí edificó un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda. Y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo nuevamente. ¿Y sabe lo que sucede? Dice que Abimelech vino a él desde Gerar, y a otro hombre, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, le llegan a buscar a Isaac. Yo creo que Isaac estaba un poco temeroso. Y Isaac le dice: ¿por qué vienen a mí? Pues ustedes me han aborrecido y me echaron. Y miren lo que le dice, hermanos, este rey. Y ellos le respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Hermanos, puede ser que la gente te aborrezca, la gente te calumnie, la gente hable mal de ti, pero cuando la gente sabe que tú caminas, hermanos, en integridad, cuando la gente sabe que la bendición de Dios está sobre tu vida, ellos te van a buscar. Amén. Ellos te van a buscar. Los que te aborrecieron te van a buscar y te van a decir: ahora entiendo que Dios está contigo. Van a pedir tu consejo, van a pedir que tú ores por ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos te van a decir: estamos viendo que Jehová está contigo. Eso es lo que va a suceder, hermano. Así que no te preocupes si se levantan contra ti, pero tú permaneces fiel a Dios. Dios es fiel a sus promesas, a su palabra, y ellos se van a dar cuenta que tú eres una persona que tiene el respaldo de Dios, que estás bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios. Y Él le dice: vamos a hacer un pacto para que no nos hagas mal. Nosotros no te hemos tocado y solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Ahora tú eres bendito de Jehová. Dicen: sí, tú eres bendito de Jehová. Yo estuve conversando con una persona hace más o menos un mes y medio y estaba un poco mareado. Pero hay algo que Dios habló a mi corazón, hermano. A veces cosas que no nos damos cuenta, a menos Dios no era tan consciente en ese momento. Y me dice: mira, Él me conoce, ha estado en mi casa, lo he invitado, lo conoce a mi esposa, me conoce a mí, y está un poco mareado y me dice: mira, Jorge, de la nada salen esas palabras porque no era el tema. Y me dice: Jorge, yo te respeto mucho a ti. Yo te conozco, quién tú eres, conozco a tu familia, y tú en verdad eres un ejemplo para mí. Yo sí soy un pecador, me dijo. Yo estoy compartiendo lo que él me estaba diciendo. Y me dijo: pero sí, tú eres una persona diferente. Yo te respeto mucho, te estimo mucho, me dijo. Y hermano, cuando me dijo esas palabras, terminé de hablar, porque estaba un poco mareado, ya dije: anda, descansa. Yo me di cuenta, hermano, que muchas veces nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, hermanos, afecta a la gente que nos conoce. ¿Me están entendiendo? Y eso es un testimonio poderoso. Y la gente sabe a quién tú le sirves. Y la gente sabe, hermanos, si tú estás viviendo el evangelio o no lo estás viviendo. La gente sabe cuando reposa sobre ti la bendición de Dios. Y la gente puede decir: no, realmente ese sí es un cristiano o no lo es. La pregunta es, hermanos, ¿cuánto de nosotros estamos viviendo una vida que agrade
y que le traiga honra a Dios. ¿Me están escuchando? Eso debe ser nuestra... Y eso me dio a mí como un temor, hermanos, de estar más pendiente de mis actos, de mis palabras, de mi vida, de mi caminar. ¿Me están entendiendo? Es como si Dios me hubiera dicho, hermanos, a través de esa persona, la gente te está observando, la gente te está mirando. Y la gente muchas veces, por la posición, hermanos, que yo tengo, hay una gran responsabilidad, que a veces yo le traigo palabras de consuelo, de ánimo, y es mucho más la responsabilidad que uno tiene de vivir de acuerdo a lo que uno enseña. ¿Me están escuchando, hermano? Porque una cosa es hablar, una cosa es decir y otra cosa es muy diferente, y hay una distancia bien abismal entre ser, hermano, amén, entre hablar y practicar. Son dos cosas diferentes. Puede ser que en esta noche tú vengas y digas, yo amo a Dios, yo lo amo a Dios, sí, voy a la iglesia, pero hermanos, esas palabras va a llegar un momento que se tienen que hacer realidad, porque Dios te lo va a poner a prueba. Y hay mucha gente, hermanos, que a veces en la iglesia no dejan sus malos hábitos. A veces la palabra es fuerte, es dura, y a veces no aceptan la palabra, la corrección de Dios, no quieren cambiar. Entonces yo digo, realmente es como escuchaba yo, que están amando a Dios o están amando realmente su orgullo, su vanidad, de que no querer cambiar. Entonces ahí se ve si el creyente cambia o no cambia. Entonces, hermanos, yo quiero decirles que aquí en la vida de estos hombres, yo quiero decirles que la vida de Esaú era su vida muy diferente con la vida de su hermano. Dice que cuando Esaú era de 40 años, ya me estoy trasladando ya, Esaú ya cuarentón, y se casa y toma una mujer a la edad de su padre, 40 años, pero tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y Basebat, hija de Eleón Eteo. 2 mujeres se toman. Y fueron amargura de espíritu, ¿para quién? Para Isaac y para Rebeca, porque eran mujeres o personas que no tenían el temor de Dios. ¿De dónde fue la esposa de Isaac? Fue de su propia familia, con las propias creencias, con su propia fe. Pero Esaú tomó de mujeres de ahí que eran incircuncisas, por así decirlo, no profesaban la misma creencia, había idolatría, y ahí toman. ¿Qué está demostrando, hermano, la vida de Esaú? Esaú, hermano, su vida era irreverente. ¿Qué significa? Dice la Biblia en Hebreos que era prófano. Dice, hermanos, su vida era irreverente, no tenía un aprecio por las cosas espirituales. Y hermanos, estudiando en esta mañana mi Biblia, yo digo, ¿cómo es Dios? Dios sabe ya el futuro de cada uno de nosotros. Yo ya había visto, hermanos, que Esaú era el mayor, sí, pero no merecía la bendición. No la merecía. Y suceden eventos en la Biblia, hermanos, que nos da cuenta y se abre el corazón de cada uno de ellos para vernos realmente que la decisión que Dios había tomado era la correcta. ¿Me están entendiendo? Que como nuestro corazón se va abriendo. Entonces, él menospreció la bendición de Dios y tomó, hermano, a la edad de 40 años a personas que no eran del pueblo de Dios. Mira lo que estaba haciendo. Y dice que aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron y quedó ciego. Y cuando estaba viendo la Biblia, a veces yo escucho y mucha gente habla y dice, nosotros tenemos la bendición de Dios, Dios llevó en la cruz del Calvario tanta cosa, no tenemos que enfermarnos, pero la enfermedad es parte de nuestra naturaleza humana caída, amén. Nos vamos a enfermar por la edad. Por la edad, Isaac dice que se quedó sin vista, ya era anciano, no podía ver, se quedó ciego, en otras palabras. Imagina, hermanos, en un momento cierra tu vista y es estar ciego. Pero tenía el oído bien agudo, se había agudizado esa parte de Isaac. Y él sabía que ya llegaba el día de su muerte. Y le dice a su hijo mayor,
hijo, heme aquí, le dice, yo soy viejo y yo sé que voy a morir pronto. Toma ahora tus armas, tu arco, y sal al campo y tráeme casa y prepárame un guisado como a mí me gusta. Podríamos decir, hermanos, que el hijo le conquistó al padre por el estómago. Y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Miren lo que había en este hombre. Este hombre era un hombre de principio, Jacob. Porque él sabía que su hijo no era un hijo obediente. Él lo sabía. Porque él había enseñado a sus hijos que no tomaran mujeres de ese lugar. Pero su hijo obedeció. No obedeció. Y vamos sumando cosas a la vida de Esaú, que era irreverente, no era dado a las cosas espirituales, menospreciaba las cosas espirituales. ¿Qué más? Pero era una persona que no tenía derecho a la bendición. Dice la Biblia, porque yo honro a los que me honran, pero tendré poco a los que me menosprecian. Amén. Yo honro a los que me honran. En otras palabras, si tú, hermanos, con tu vida le honras a Dios, desechas todas aquellas cosas que humanamente deseas, tu pasión como joven y tantas cosas que como humano queremos, nuestro yo, pero tú lo sacrificas ahí en el altar por Dios, Dios dice, yo te voy a honrar, porque tú me estás dando el primer lugar, me estás dando tu tiempo, me estás dando tu juventud, me estás dando tus talentos, los mejores años de tu vida me lo estás dando. Y hermanos, Dios lo tiene en cuenta. Amén. Dice, yo te voy a honrar. Yo te voy a honrar. Salmo 91 dice, por cuanto ha conocido mi nombre, yo le pondré en alto. Habla de honra. Esaú no reunía las condiciones, hermanos, en ese momento para recibir la bendición de Dios. Pero Isaac, a pesar que su hijo no está en obediencia, él tenía que cumplir de darle la bendición al mayor. ¿Me están entendiendo? Pero tenía que intervenir Dios para que eso no, hermanos. Porque si le daba la bendición a su hermano, a pesar que estaba en desobediencia, hermanos, se activaba esa bendición. ¿Me están entendiendo? Se activaba esa bendición. Pero hermanos, Dios utiliza los medios, utiliza personas, utiliza la enfermedad, utiliza el dolor para que pueda cumplir sus planes. ¿Saben una cosa? Si Isaac no hubiera estado ciego, hermanos, no le hubiera dado la bendición a Jacob, suplantándolo. ¿Sí me están entendiendo? Porque hubiera visto y hubiera sabido a quién le está dando la bendición. Pero Dios hizo, hermanos, uso de la ceguera de Isaac para que se cumpliera el propósito de Dios. En otras palabras, cuando Dios declara su palabra, hermano, la decreta, porque Él solamente puede decretarlo Dios, y decir una palabra, ordenar, hermanos, todos los eventos, todas las circunstancias de la vida, hermanos, como que si se juntaran, se pusieran en armonía para que se cumpla lo que Dios ha dicho. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Y hermanos, y esa es la evidencia de lo que Dios estaba haciendo. Y dice que Rebeca estaba escuchando la conversación cuando hablaba con Isaac, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo a buscar la casa que había de traer, y Rebeca se va corriendo a Jacob su hijo y le dice, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa, prepárame comida, antes de que coma y te bendiga en presencia de Jehová, antes de que yo muera. Y eso yo quiero dejar en la iglesia, hermanos, en cada familia que me esté escuchando en esta noche, y los que son nuevos, que no conocen, eso todavía, hermanos, Dios lo respeta. La bendición, hermanos, paternal, la bendición de los padres sobre los hijos. Eso, hermanos, es algo que Dios respeta, que Dios siempre lo hace. Es por eso que nosotros como hijos tenemos que vivir siempre honrando a nuestros padres, para que nuestros padres nos bendigan y digan así, hijo, te va a ir bien, no te preocupes, mamá, voy a poner, o papá, un negocio, te va a ir bien, hijo. Y si tú estás viviendo en la bendición de Dios, también te va a ir bien. Yo, hermanos, cuando esta Biblia que está acá es una Biblia de un predicador también, de un abuelo que yo estimé mucho,
hace muchos años, más o menos como unos 4 años atrás, yo, conocedor de este principio de la palabra, no sé si les he comentado, bueno, el que no le he comentado no recuerdo, les voy a comentar nuevamente. Estaba viviendo mi abuelo todavía en su casa, ¿no? Donde era. Él todavía estaba un poquito más fuerte. Y creo que ahí le cuidaba su hija, creo que estaba ahí una de las tías. Y me acuerdo que yo un día me acerco a él y me voy un día a visitarlo. Siempre lo visitaba de tanto en tanto. Entro ahí, me siento con él y le dije así: abuelo, quiero que tú me bendigas antes de que tú te vayas a la presencia de Dios. Y lo hablé a su oído. Él estaba un poco ya así, que no tenía... Y él puso su mano en mí. No escuché lo que él decía, pero yo sé que él deseaba cosas buenas para mí. Y le escuché que decían, Señor, así como balbuceando, hablando sobre mí por unos minutos. Hermanos, y yo me sentí así como que un poco como Jacob. Dije, sus hijos la mayoría ni cristianos son y no saben lo que se están perdiendo. Y un poquito como que yo hice como si fuera el primogénito y me adelanté a recibir lo que él tenía para mí de parte de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Hermanos, porque mucha gente no sabe lo que se pierde. Y yo sé, hermanos, que después llegó a mis manos esto de acá, que le perteneció a él. Yo siempre quise quedarme en mi corazón, a partir de ahí, quedarme con algo que fuera él, como era esta Biblia. Pero no hice nada humanamente para hacerlo. Se presentó la oportunidad y Dios cumplió el deseo de mi corazón. Llegó esto de acá a mis manos. Hermanos, y uno de los tristezas que tenía en mi corazón, que le comento, pero no quiero que se pongan tristes, es que cuando estaba mi abuelo en vida, era mi oración a Dios de que él conociera a mi hijo, a los hijos que Dios me iba a dar, 1 o 2, no sé, ese era mi deseo. Y cada vez que lo veía que se enfermaba, estaba triste, yo decía, Dios mío, no te lo lleves hasta que tú me des todavía, él lo pueda ver o lo pueda cargar. O ya cuando lo vea, ya lo puedes llevar. Pero no sucedió. Y eso fue una de las tristezas que he tenido en mi corazón. Pero bueno, Dios lo llevó. ¿Y saben una cosa, hermano? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Dice que la madre le dice a Jacob, ahora pues, hijo mío, obedece a la voz en lo que te mando. Ve al ganado, tráeme ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para que tu padre coma, como a él le gusta. Y la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de que muera. Hermano, era tan importante para ellos eso de ahí. Y Jacob era una persona que le gustaba recibir la bendición de Dios. Y Jacob le dice a Rebeca, a su madre, pero si mi hermano es un hombre velloso, yo soy lampiño, y si mi padre se da cuenta me va a palpar, porque sabía que era ciego, me va a palpar y me tendrá porque me estoy burlando y traeré sobre mí maldición y no bendición, me va a maldecir. Y la madre le dice, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue, hermanos, pero todo eso lo estaba haciendo Dios. ¿Me están escuchando? Dios estaba obrando, hermanos, en todo eso para que se cumpla la palabra. Hermano, Dios tiene sus caminos, sus designios. En verdad, yo creo que en ese momento fue una decisión muy difícil. Y tomó Rebeca, dice, los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y prácticamente con manga largas lo viste, lo cubre todo, pero menos las manos y el cuello. Dice que en ese momento él llega y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. O sea, Rebeca cosía pues la ropa a sus hijos, así que sabía de sastrería. Y entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, he aquí, ¿quién eres, hijo mío? Porque estaba ciego. Y Jacob le dice, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que le hallaste tan pronto? Y él respondió, es que Dios ha sido propicio, me lo ha puesto
delante de mí la casa. E Isaac dijo a Jacob: acércate y te palparé para ver si eres mi hijo. Mire, era una persona, no era tonto. Y le comienza a tocar, dice que le palpó y le dice: la voz es como la voz de Jacob, pero las manos son como las manos de Esaú. Y lo comienza a tocar. Y no le conoció porque sus manos, dice, eran vellosas como las manos de Esaú, porque su mamá la había puesto encima, pues, un pellejo de una cabrita, ¿no? Y la había puesto y le engañó, hermano. Dice que en ese momento, y le bendijo. ¿Qué es lo que quería Jacob desde pequeño, desde el vientre de su madre? La bendición de Dios, hermano. Yo quiero decirte, hermanos, que dentro de las cosas aquí de la iglesia espirituales, cuando nosotros tenemos pasión por la bendición de Dios y la procuramos de diferentes maneras, hermanos, eso es lo que vamos a obtener. Pero cuando nosotros somos irreverentes a las cosas de Dios, venimos a la casa de Dios renegando, venimos a la casa de Dios como una carga, hermanos, eso no es una buena actitud. Esa no es una actitud de Jacob. Jacob tuvo muchos defectos, pero eso es lo que vio desde su corazón, esa actitud de querer siempre, hermano, las cosas espirituales. Y eso es lo que obtuvo. Su hermano lo menospreció. Su hermano sabía que le correspondía la primogenitura, pero él lo menospreció por algo insignificante, por una comida, que él no hubiera muerto, hermano, si no comía ese día. Y ahí estaba, dice que fue bendecido y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió: yo soy. Acércame y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó y comió, y le trajo también vino y bebió. Dice que, y Jacob se acercó y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y empezó a oler el olor de sus vestidos, y le dice: mira el olor de mi hijo. Le empieza a bendecir. Como el olor del campo que Jehová ha bendecido, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La misma bendición que le dio a Abraham, Dios lo confirma nuevamente a él, hermano. En otras palabras, Dios decía: yo voy a cumplir en ti por amor de mi hijo Abraham. Pero cuando le da esa bendición a él, es como si él mismo fuera ya Abraham, hermanos. ¿Sí me están entendiendo? Hermanos, y esta palabra yo la he visto en mi vida, hermanos, cumplida. Y usted lo va a ver. Cada vez que se levante la gente contra ti, le va a ir mal. Pero cada vez que la gente, hermanos, te hace un favor a ti, a esa gente le va a ir bien. Porque esta promesa te alcanza a ti y a mí y a todas las personas que son creyentes. Porque nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y esa promesa que Dios le dio a él, esa promesa es para cada uno de nosotros. Malditos los que te maldicen y benditos los que te bendicen. Yo he visto a gente que no conoce a Dios, que no le sirve a Dios, pero me ha ayudado, me ha dado una mano y he visto cómo Dios los ha bendecido, hermano. Lo saben, y tú vas a ver eso. Dice que en ese momento, cuando Dios le acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob, dice que vino su hermano, volvió de cazar, y cocinó, hizo el guisado, y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre, coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Dice que Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Dice que se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. En otras palabras, hermanos, Isaac se dio cuenta que había sido engañado. Pero mira algo que hubo en el hermano: yo ya lo bendije y él será bendito. Él no dijo: ese mentiroso, lo que yo he declarado, he dicho, no se va a cumplir. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Cuando él lo dijo, hermanos, eso es fe, hermanos. Eso es fe.
este hombre era un hombre de Dios y él había declarado sobre la vida de esa persona, y lo que él había dicho se tenía que cumplir, y él lo sabía, hermano. Y cuando oyó Esaú las palabras de su padre, clamó con una grande y muy amarga exclamación y le dice: bendíceme también a mí, padre mío. Dice en hebreo, lo registra, que él, a pesar que procuró la bendición con lágrimas, no lo obtuvo. Ya era demasiado tarde, hermano. Cada vez cuando tú y yo despreciamos las bendiciones de Dios, hermanos, esas bendiciones nos son quitadas. Amén. Dios había declarado una palabra sobre el rey Saúl. Era sobre él, pero él menospreció, él desobedeció, él tenía un espíritu rebelde, hermano. Y es por eso que Dios le quita también la bendición y le da a su prójimo, a uno mejor que él. Yo que quiero decirles, hermanos, que pueden haber muchas bendiciones sobre nosotros, pero nosotros tenemos que cuidar la bendición, tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir adelante, tenemos que servir en la iglesia, tenemos que poner, hermanos, nuestro esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo. Por eso Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Hermanos, la bendición solamente se obtiene a través de esfuerzo, de perseverancia, de servir a Dios. Hay muchas tentaciones para el joven, hay muchas dificultades para el adulto, para el anciano, pero tenemos que seguir adelante, porque la bendición de Dios es firme. La palabra que Él ha declarado sobre ti, hermanos, Dios lo va a cumplir. Y le dice: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, le dice. Hasta ahí ya sabían quién había sido. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Y era mentira, hermano. Él vendió la primogenitura, él juró dársela, y he aquí ahora tomado mi bendición. Esaú lo que era, él era engañador, era él, porque él lo vendió a su hermano la primogenitura, pero estaba tratando de obtener la bendición de su padre, sabiendo que había hecho un negocio con su hermano. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿quién era el engañador? Él también era un engañador. No cumplió. Es por eso que Jacob dijo: mi hermano me ha prometido, me voy a disfrazar, me ha engañado, porque al final le he dado de comer, me ha jurado, y ya al final estaba en intenciones de cumplir, pero él menospreció en su momento. Y ahí está. Y aquí ahora ha tomado bendición. Dice: ¿no has guardado bendición para mí?, le pregunta. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y comenzó a llorar. Él se dio cuenta de la gravedad del asunto, ya era tarde, hermano. Entonces Isaac, su padre, tuvo misericordia, habló y le dijo: he aquí, escucha esta profecía, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Yo solamente voy a leer nuevamente eso. Dice: he aquí será tu habitación en las grosuras de la tierra. ¿Sabe de quién es descendiente, hermanos, actualmente, en la actualidad? Hermanos, los de Saúl son los árabes. Los árabes. ¿Y sabe qué problema hubo, hermanos, en el tiempo de Abraham? Abraham tuvo 2 mujeres. ¿Sí o no? Agar, la egipcia, y su esposa Sara. Su hijo Isaac tuvo 2 mujeres. Tuvo a Rebeca y tuvo a Setura. Y hay mucha gente, hermano. Leí hace tiempo un libro que mi esposa también le he compartido, que habla acerca de eso de Goliat y David, ¿no? Dice que un hombre decía: pastor, yo me aferro a lo de David, yo practico la poligamia, porque en mi casa tengo a mi esposa y tengo en un departamento a otra mujer, así que estoy con 2. Y la Biblia dice que nunca censuró
nunca condenó la poligamia, o sea, nunca le dijo a David por qué tienes tantas mujeres, ni le dijo a Abraham por qué te has cogido a otra. ¿Sí me están entendiendo? Así que yo estoy practicando también eso, porque es bíblico. Hermanos, quiero decirle una cosa, que muchas veces nosotros los hombres, cuando hablo de hombre hablo incluido todo, mujeres y hombres, a veces tomamos de la Biblia cosas que nos convienen, amén, cosas que nosotros queremos hacer. Pero también en la Biblia dice que ni un fornicario ni un adúltero entrará al reino de los cielos. ¿Me están entendiendo? Es cierto que hubo una revelación de parte de Dios en aquel tiempo que Dios lo permitió, porque la gente no había mucha gente, y para que se llene la gente la tierra, teniendo una sola esposa, los hombres procrear muchos hijos, era permitido en aquel tiempo. Segundo lugar, cuando una mujer quedaba viuda, se quedaba en la completa miseria, y se quedaban sus hijos huérfanos. La mujer no podía trabajar antes, sino siendo esclava. ¿Quién era el que traía el sustento a la mujer? Era el hombre, ¿me están entendiendo? En el tiempo de la Biblia. Y así que por eso los judíos decían que cuando, por ejemplo, eran dos hermanos, y se moría el hermano, y se quedaba la cuñada con sus hijos, él tenía que casarse con la cuñada para que levante descendencia y para que esa mujer no se muera en la pobreza de hambre. ¿Sí me están entendiendo? Ese fue el caso de Ruth y Boaz. Pero eso fue en aquel tiempo. Ahora ya las personas, las mujeres, si se quedan solas no se mueren de hambre, porque ahora son independientes, pueden trabajar, ¿sí o no? Y ahora el sistema económico es diferente. Ahora hay mucha gente. Ahora siempre ha sido el corazón de Dios que siempre haya una mujer y un hombre. Porque Dios, hubo un Adán y una Eva, y Dios los casó, hubo más. Y Dios dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre y serán los dos una sola carne. O dijo, te vas a juntar a dos, a tres y van a ser una sola carne. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, eso es lo que está en la Biblia. Y todavía la cosa es más difícil, hermanos, para los pastores. Dice, y se es hallado a un obispo que es irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia y está la palabra aquí, nosotros no tenemos que encontrarle tres pies al gato. Ahí está la palabra. Y tenemos que obedecer la palabra. Cuando uno cumple, hermanos, o no cumple la palabra o hace cosas diferentes, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac. Te pongo un ejemplo de Isaac para terminar. Los árabes son descendientes de Esaú. Y cuando él le da esa profecía, le dice, y tu habitación será las grosuras de la tierra. ¿Qué son los árabes ahora? ¿Los árabes son millonarios o no? ¿Dónde están ellos? En su tierra hay petróleo. Los jeques, hermanos, no son gente millonaria, son de que tienen posesión. Todos quieren hacer trato comercial con ellos, pero ahí están los beduinos, o sea, están como mezclados, porque las mujeres que tomó, hermanos, Esaú, eran también de Ismael, lo tomó a sus hijas. ¿Quién era Ismael? Era su tío. Se mezcló, hermano, prácticamente los beduinos que eran de Ismael con el pueblo de Israel, se mezclaron. Entonces hay una mezcla y los árabes son varios pueblos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Los árabes aborrecen a Israel. ¿Por qué lo aborrecen? Porque también de ahí, hermanos, del oriente, de esos pueblitos, también son los hijos de Isaac, de la mujer llamada Setura. Y sabes, o sea, ¿qué es lo que genera cuando nosotros no estamos a la voluntad de Dios? Odio, resentimiento, ¿sí o no? Eso es lo que sucedió. Porque ¿sabe lo que hace Abraham? Dice que Abraham, dice descendientes de Abraham, y dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, y le dio hijos, Medán, Madián, Súa. Y hermanos, pero ¿sabe lo que hace? Mire lo que dice, por esto lo aborrecen, hermanos. Dice en la Biblia, capítulo 25, verso 5, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿A quién le dio todo lo cuanto tenía? A Isaac. Mire que le dio a las otras personas, a las otras mujeres. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y es por eso que lo aborrecen, hermano. Porque dijo, mi padre ha sido injusto,
Todo lo dio a Isaac y a nosotros nos dio dones, regalos y nos envió lejos. Ahora entiende por qué lo aborrecen, hermanos, los árabes al pueblo de Israel. Se entera Saúl y jura matarlo. Dice, voy a esperar que muera mi padre y voy a matar a Jacob por haberme robado. Su madre se entera y dice, huye lejos a mi familia y consigue ahí tu esposa. Si Jacob no hubiera huido de ahí, hermanos, con esta situación familiar, yo estoy seguro, hermano, escúcheme bien, que Jacob también se hubiera casado con una mujer de ahí. ¿Cómo es el joven, hermano? A veces nosotros nos unimos, hermanos, en yugo desigual y arruinamos nuestra vida, el propósito de Dios para nuestra vida, amén. Y Dios cuidó ese detalle, utilizó, hermanos, la revancha para que él huya, vaya lejos y se encuentre con las familias de Rebeca. Dice que le dice Rebeca a Isaac, fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Isaac llamó a Jacob y le bendijo y le mandó diciendo, no tomen mujer de las hijas de Canaán, ándate a la tierra de tu madre y toma allí para tu esposa. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, le bendice nuevamente. Y para terminar yo quiero decirle algo. Dice que Esaú se entera cuando su padre le bendice y le manda que se vaya lejos. Y cómo Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Parán. ¿Qué era Jacob, hermano? ¿Era obediente a sus padres o no? Su madre le dice, ¿sabes qué? Ven, la maldición sea sobre mí. Su padre le dice, ve, ándate, y se va. Dice que vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Esaú sabía que su padre no le agradaba a las cananitas. Pero ¿sabe lo que hace un rebelde, hermano? Mire lo que dice la Biblia, verso 9 del capítulo 28. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Malaat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Por qué lo hizo? Supo que su padre no quería, era rebelde, daba la contra. Hermano, cuando en nuestro corazón hay rebeldía, cuando en nuestro corazón no obedecemos, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, todo nos va a ir mal en la vida. A veces decimos, Señor, ¿pero por qué me va mal? Dios mío, ¿pero por qué? Y podemos decir, si yo diezmo, voy a la iglesia. A veces no es suficiente eso, hermano. A veces en nuestro corazón hay raíz de amargura. A veces en nuestro corazón, hermanos, hay rebeldía a la palabra de Dios. A veces en nuestro corazón hay deshonra a nuestros padres. Nuestros padres nos dicen una cosa y nosotros hacemos todo lo contrario. No hagas esto, mira que esto. No. Hermanos, es lo que Esaú hizo. Y es por eso, hermanos, que Dios no le dio la bendición a él. Jacob tenía muchos defectos, pero había algo en él. Ese hambre por las cosas espirituales. Dios tuvo que pulirlo. Dios tuvo que tratar con él. Tuvo un sueño. Vio una escalera que bajaban y subían ángeles. Y él vio, hermanos, que había algo superior, algo diferente. Algo que él no había tomado en cuenta. Sus padres le habían dicho acerca del Dios de Abraham, de Isaac, pero era necesario que él experimentara a ese Dios, hermano. Y yo le digo a cada joven en esta noche que ustedes van a escuchar de su padre, de mis prédicas, el consejo acerca de Dios, acerca de la gloria de Dios, del milagro, pero no es suficiente. Dios te va a llevar a que tú lo experimentes, amén. Dios te va a llevar a un encuentro con Él, así como lo tuvo con Jacob. Que lo conozcas cara a cara, quién es el Dios al cual tus padres te han inculcado. Yo tuve que conocerlo personalmente y lo sigo conociendo quién es ese Dios. Luchas paso, momentos difíciles, pero sigue quien he creído, hermano. Y lo que me sustenta es eso, la fidelidad de Dios para conmigo. Y yo termino diciéndoles, hermanos, que cuando Él vino, se fue manos, solamente con lo que estaba puesto, con un frasco de aceite, Jacob. Pero cuando Dios declara una palabra sobre nuestras vidas, hermanos,
Así tú estés con nada en tus manos, lo va a bendecir, lo va a multiplicar, hermano. Se fue sin nada. Dice que llegó, hermanos, con mujeres, llegó con camellos, con ovejas, con matos. Hermanos, se cumple la palabra de Dios en la vida de este hombre. Y cuando llega hermanos, a Sonones, hoy se me, estará rencoroso y tiene una lucha y va. Y hermanos, yo quiero decirte una cosa, hermano, y con eso termino. Jacob se fue sin nada. Esaú, cuando murió Rebeca y murió su padre, se quedó con todo. ¿Sí o no? Se quedó con todo. Isaac era próspero, poderoso, ¿sí o no? Porque a Biblia dice, tú te has enriquecido y eres poderoso. Todo, ¿para quién quedó? Para Esaú. Se fue manos Jacob, pero cuando vino, el más próspero era Jacob, hermano. ¿Saben por qué? Porque Esaú siempre buscó lo material y lo obtuvo. Jacob siempre quiso lo espiritual. Y yo quiero decirte una cosa, cuando tú buscas lo espiritual, hermanos, más que lo material, al final, ¿qué es más? Lo espiritual. Y estoy demostrando por la vida de Jacob, él buscó lo espiritual. Y Dios le dio eso, y lo dio mucho más, y le dio la prosperidad. Esaú se quedó con toda la herencia de su padre, y mucha gente se pelean por herencia, se matan, se odian, se aborrecen. Pero yo siempre digo, hermanos, no hay nada que nosotros tengamos, el hombre tenga, si no le es dado por Dios. Dios mueve el corazón de los padres, Dios mueve el corazón de la gente. Y si a ti te dan herencia, gloria a Dios, si no te dan tampoco, pero si usted tiene la bendición de Dios, lo tienes todo. Si en